Lo que ha dicho el candidato a la vicepresidencia, el señor Arauz, en un video que circula en las redes, creo que comenzó ayer justamente, si no me equivoco, a raíz de la muerte del alcalde de Manta, ha dicho que la presidenta o la candidata a la presidencia ha dicho que se va a reunir en una mesa con los 10 más buscados. ¿Qué mensaje está dejando estas palabras de Arauz cuando dice que el gobierno de Luisa con él se van a sentar en una mesa con los 10 más buscados? ¿Qué se define ahí? Ya no estamos seguros en casa, ya no estamos seguros en la calle y pues bueno, ¿cómo se plantea toda esta parte? Mira, acá desbarataron todo el sistema de seguridad. Nosotros vamos a volver a eso y además vamos a ejercer con autoridad la presencia en el territorio. Vamos a poner orden también en la justicia porque hay jueces que liberan a los delincuentes una vez que están presos y es porque no quieren coordinar. Nosotros vamos a hacer que coordinen, vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza, y vamos a sentarnos en la mesa con los 10 más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. Y también vamos a tener una mano firme, pero una mano que abrace sobre todo a nuestra juventud. ¿Qué mensaje encierra esas palabras? ¿Cómo se define ese gobierno en caso de que llegase a ganar Luisa González con el señor Andrés Arauz? ¿Cómo define usted las palabras de su... que coincide con su apellido? Coincide con mi apellido, pero es increíble, ¿no? Es increíble cómo vamos a negociar con la delincuencia cuando ellos deberían ser castigados, porque ya existe una ley, ¿no? Porque ya existe una ley. Ahora, créame que tómeme como uno más del pueblo, porque sí soy uno más del pueblo, ¿no? Cuando vemos que hay jueces que de un plumazo afuera, ¿no? Los que están purgando una pena, ¿no? Amigos del país, vamos a conversar con el ingeniero José Arauz Fernández. A su criterio, como usted ha visto las necesidades, ha ido por todas partes en la provincia del Guayas y se ha dado cuenta de las necesidades de los guayaquileños. Hoy, 488 años de fundación de Guayaquil, una entrevista con una edición especial. ¿Cuál sería el perfil? ¿Cuál es el perfil que debe tener el candidato y el presidente de la República? El perfil. Estamos a pocos días prácticamente de elegir a un nuevo mandatario. No tenemos parlamento, el único país en Sudamérica que no tiene Congreso Nacional. Buenas tardes, para Telenorte 24. Buenas tardes, señores periodistas. Sí, soy un profesional en la construcción, Al respecto de su pregunta, debo indicar lo siguiente. El perfil del presidente en las actuales circunstancias. Liderazgo nacional. Es muy importante que el que vaya a ser nuestro presidente tenga liderazgo nacional. Que sepan perfectamente bien lo que es la cosa pública, para que en el cortísimo tiempo que tiene como para presidente ejercer su función, vaya sin perder un segundo de su mandato. Que se reúna con los mejores profesionales, empresarios, en fin, lo mejor que podemos tener de nuestro querido Ecuador. Que sea conciliador, que no vaya a actuar con revanchismo político. Hasta me atrevería a pensar que si él se comprometiera al asunto más duro, que es
el ser valiente, el que tenga que conocer con mucha claridad la gravísima situación que estamos pasando. Conocido es que nuestro país está por un sendero que antes no lo habíamos tenido. Antes hablábamos solamente de corrupción. Sí, señores, en los gobiernos pasados se hablaba. Se me vino a la mente caso mochila escolar, se me vino a la mente el Flores y Miel, las muñecas de trapo, los gastos reservados, en fin, lo que había antes. Y mire usted que ya ahora no solamente existe la corrupción, ya hablamos de un narcoestado, ya vemos las violencias que esto conlleva. Por consiguiente, ese perfil de ese presidente que nosotros queremos debe ser un hombre valiente. Un hombre transparente. Transparente. Que no tenga rabo de paja. Que no Efectivamente. tenga antecedentes, y no digo penales, sino públicos. Me refiero, como usted dice, antes no se hablaba de microtráfico, antes no se hablaba de sicariato, antes no se hablaba de explosivos o coches bombas. Antes no había decapitados ni había tanta crisis carcelaria como lo hay ahora. Ese antes usted me decía, ¿verdad? Bueno, antes no lo había, no ahora teníamos. lo hay. No, Y al tomar una firme decisión de que el candidato y ahora, mañana presidente, sin temblarle la mano, tome la firmeza de volver a este país un país de paz. Efectivamente, efectivamente. A mí se me hace que el que vaya a ser presidente y no tenga esas condiciones, volveremos a tener lo que ha sucedido con el gobierno que ya mismo termina su periodo. Es decir, que continuaremos igual o peor. Por supuesto. Okay. Se vendrán días difíciles para el Ecuador. Nadie lo niega. Nadie lo niega. Necesitamos un hombre, un presidente, como usted bien lo señala, transparente, pero valiente, decidido a darle la guerra a las mafias que están enquistadas aquí en este país. Es duro decirlo. Y si ese presidente llegase a gobernar, pero la asamblea, de pronto en su mayoría, le hiciera oposición y empezara a pasar el mismo capítulo de señor Lasso cuando quiso poner unas leyes y la asamblea todas las negaba, no le daban paso. ¿Cuál sería el paso según su criterio del presidente para que las leyes que legislen sean realmente a favor de los ecuatorianos? Por decir un ejemplo, a favor del trabajador y no del patrón. ¿Qué tendría que hacer el presidente? El presidente tiene que obrar con mucha valentía. El presidente con mucha decisión. El presidente tiene que acogerse indiscutiblemente con el respaldo del pueblo. Ese respaldo del pueblo tiene que darse. Obviamente que también tiene que las fuerzas del orden apoyar. Es que no podemos nosotros volver a repetir la historia como ya la hemos vivido recientemente con la asamblea pasada, donde paradójicamente casi su mayoría se vuelven a ser candidatos. Y asambleístas. Y asambleístas estoy hablando, sí. No,
candidatos a ser nuevamente reelegidos para asambleístas. Exacto, eso es lo que le digo. O sea, si antes hubo el pronunciamiento de que, no es pronunciamiento, sino que fueron cesados, ¿verdad? Fueron cesados, por las razones que todos conocemos. Y resulta que los señores nuevamente se vuelven a candidatizar, ¿no? Esperemos, eso sí, esperemos que nuestro pueblo sepa analizar bien eso y sepa votar bien. Ingeniero, ¿y usted cree, usted confía en el Consejo Nacional Electoral, en sus vocales, tomando en cuenta que sus funciones ya fenecieron? Hasta el 2020 ellos tenían que prácticamente trabajar o funcionar. Y dice la ley 6 meses más de prórroga. Bueno, pongámosle 2021. Tienen 2 años de prórroga todos los que son vocales nacionales, me refiero. Y obviamente, pues, muchas personas no confían. Sabemos lo que pasó en años anteriores, en elecciones anteriores. Se va la luz y de forma sorpresiva cambian los resultados, no cambian los porcentajes. Realmente ha sido una vergüenza internacional. Y tomar en cuenta nuevamente de que son ellos los mismos los que van a ser los jueces electorales, créame, me llama mucho la atención. Y más me llama la atención que no se han podido poner de acuerdo las autoridades para que sean reemplazados los vocales. Ellos ya no deberían de estar funcionando. Eso lo saben todos los candidatos. A estas alturas, obviamente, pues no es fácil cambiarlos, pero sí había un periodo de 2 años. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no se vaya la luz. Esperemos que CNEL ese día funcione más que nunca. Si se va la luz, que tenga unos reactores o unos transformadores adicionales. Ingeniero. Mi estimado, su preocupación es la preocupación de todos nosotros los ecuatorianos, indiscutiblemente. El señor Fernando Villavicencio lo ha dicho, que se salvó la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque vino la muerte cruzada. Acordémonos bien de que iba a ser, ¿no?, enjuiciada políticamente, ¿no? Bueno, luego entramos nosotros a las elecciones y obviamente pues no podría ser reemplazada, ¿no? ¿Ya? A su pregunta... Tuvieron 2 años, pero no lo hicieron. Sí, exactamente, sí. A su pregunta, nadie confía. Nadie confía. Usted bien lo señala, esos apagones que pasaban, ¿no? Entonces, el pueblo en su totalidad no confía ya en esto, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente con la postura o la conducta del CNE. A ver, cuando un juez es destituido, ese juez no vuelve a ser juez. Cuando un fiscal es destituido, tampoco vuelve a ser fiscal. Fue separado definitivamente. Cuando un alcalde es destituido, y también obviamente en este caso hasta enjuiciado penalmente y arrestado, como fue el alcalde de Riobamba, nunca ha vuelto a ser candidato, ni mucho menos alcalde. ¿Cómo es que los señores calificaron siendo que fueron destituidos? Algo que realmente me extraña sobremanera. Dicen que está en la ley, pero perdónenme, ¿por qué la ley acá dicen que no pueden ser y acá dicen que sí pueden ser? Si la ley es para todos. Aquí no hay ciudadano de primero ni segunda clase. Todos nos regimos a un orden constitucional, ingeniero. Sí, muy de acuerdo con su apreciación. Ahora, lastimosamente, ni usted, ni yo, ni Juan Pueblo tenemos al sartén por el mango. Y tenemos que vernos abocados a las cosas como se están dando. ¿Quiénes la mueven? La sospechamos, pero de ahí nomás quedamos. Es muy importantísimo entonces, al volver nuevamente a su pregunta inicial sobre el perfil del presidente, ¿no?, es precisamente un hombre que conozca, que sepa cómo es la cosa pública, sanearlo en todos los sentidos, en todos los estamentos. Usted mencionó al señor licenciado Fernando Villavicencio.
si hacemos un poquito de historia, hacemos una introspección de la historia política del Ecuador, vemos obviamente que Villavicencio denunciaba, y no era asambleísta, denunciaba hechos de corrupción que más tarde la justicia establecía responsabilidad o la Contraloría realizaba informes con responsabilidad penal. Entonces, las denuncias no eran un balde de agua fría, no era un saludo a la bandera, había conceptos y criterios reales. Así es que Fernando toma cuerpo y forma y va hacia la asamblea y es elegido asambleísta. Usted me decía eso, pero vayamos un poquito más por ese mismo tiempo. Presidente era Correa, y Correa de alguna forma veía que las denuncias le incomodaban. Y empezó prácticamente una cacería de brujas, y el señor Fernando Villavicencio tuvo que irse al oriente. Y de allí escribía y de ahí también denunciaba. Valiente, obviamente, pero tampoco se iba a exponer, pero lo hacía. Y de ahí salían otras ollas de grillo. ¿O me equivoco? El objetivo del proyecto político de Alianza País es primero impedir que el país conozca la descomunal corrupción que sacude a todo el gobierno nacional. ¡Abajo la dictadura! Ellos quieren que Fernando Villavicencio, que Focus Ecuador no siga denunciando la corrupción. Fue este periodista quien destapó el más grande caso de corrupción de la historia, como es la corrupción en Petroecuador y en la refinería Esmeraldas. Precisamente el pueblo se ha percatado de eso. El pueblo ha visto que un hombre valiente ha encarado a estas mafias, aún a riesgo de su propia vida. A las mafias y al poder. Y a la mafia y al poder, sí señor. ¿No? Entonces, ¿qué hace el hombre de a pie? ¿Qué hace el hombre del pueblo? Saber a través de quién, de las denuncias del señor Villavicencio. ¿Cómo no hemos enterado de tantas y tantas corrupciones? Y esto no es, diga usted, de 3 meses para acá porque estamos en campaña. Esto ha sido de 20, 15 años atrás. ¿Ya? Entonces, uno tiene pues... Se ha ganado el respeto de mucha gente, pero también se ha ganado el desprecio de los que son investigados. Por supuesto, eso es muy normal, pues. Don Villa le dice por un lado y por el otro lado dicen el denunciólogo. Hay que decir las cosas como se escuchan. Eso se va a dar y lo vamos a saber cuando sepamos quién va a ser electo. Pero hay una situación muy particular en estas elecciones que no se han dado nunca en la historia que yo recuerdo. Algo sí, cuando se enfrentó León Febres Cordero y lo hizo con el señor doctor Rodrigo Borja Ceballos, donde un debate definió totalmente quién era el presidente de la República. Un debate. Eso lo sabe el Ecuador. ¿Por qué hago esta se puede decir, elocución de relación? Porque como Fernando denunciaba actos del gobierno del señor Correa, ahora Correa pretende volver con sus amigos del correísmo, obviamente haciéndole ganar o queriendo que gane la señora Luisa González. Esto no es una elección cualquiera, esta es una elección, pero que conllena de un, se podría decir, de un adversario, y Correa sabe que es un adversario realmente importante y superior. No superior a él, pero sí superior a los demás. Por eso es que se hace diferente, y muy diferente. Correa estuviera contento si, por decir un ejemplo, mañana no entrara Fernando a la segunda vuelta. Por decir un ejemplo, saltaría de alegría. Pero, créanme, muchos dicen que le quita el sueño de que él entre a la segunda vuelta. ¿Qué pasaría si entra a la segunda vuelta? Y eso dicho por todos los conocedores de la política y versados
del área de politología, todos se unieran a Fernando y volvería a perder. Y digo volvería porque ya perdió Arauz, volvería a perder Correa. ¿Me equivoco o usted tiene mejor decisión? Sí, mire, yo quisiera resaltar también lo siguiente. En algún momento leí lo que mencionó el doctor Osvaldo Hurtado. Él supo indicar que estas elecciones son totalmente diferentes a las que habíamos tenido antes, ¿no? Antes teníamos a grandes personalidades como el ingeniero León Febres Cordero, como el que usted mismo señala también el doctor Rodrigo Borja, el arquitecto Sito Durán. Mire usted esos debates, ¿no?, tan de altura, pero en este momento estas elecciones es totalmente diferente. Y una época, ¿no?, una época de cambio. Es una situación que nosotros antes, ya lo que tenemos algunos años y hemos pasado por algunas de estas convocatorias a elecciones presidenciales, ¿no?, podemos establecer claramente una diferencia enorme, ¿no? La actual es decisoria, es muy, pero muy importantísimo que pongamos bien, que elijamos bien a ese presidente. Pero un presidente, como le dije antes, que tenga mucha transparencia, que tenga mucha valentía, que sepa que el pueblo siempre le va a hacer el respaldo. Sí. Referente a esta política donde muchos creen que quizás Fernando sea un mal presidente y otro grupo cree que quizás Luisa sea también una mala presidenta por el hecho de que han pasado muchas cosas en el gobierno de Rafael Correa. Pero quiero que usted me defina exactamente cómo sería el gobierno de Luisa en caso de que ella gane. ¿Cuáles serían los problemas muy graves que enfrentarían los ecuatorianos? Sí, mire, esto de aquí yo siempre lo he dicho, siempre lo he hablado con personas muy cercanas. Yo no voy a tapar al sol con un dedo, ¿no? Las obras están. Que las escuelas del milenio, que los hospitales, que las carreteras, que la atención cuando se iba a sacar una cédula. Créame, yo no voy a decir, no, es que eso está mal. Eso está bien, ¿no? Incluso lo que... Lo siento muy sincero y eso es importante. Sí, es que hay que decir las cosas, no hay que ser apasionado, no hay que ser fanático, eso nos hace daño. Claro. ¿Cuál sería el problema si gana Luisa? Entonces, el asunto, ¿no?, le digo, es que, para empezar, la señora Luisa, ¿no, verdad?, ella, al ser presidenta, es nuestra representante de todos los ecuatorianos. Ella es la que tiene la obligación, ¿no?, o el compromiso de haber sido elegido por los ecuatorianos, no por el correísmo, por los ecuatorianos. Y tiene que gobernar tiene que gobernar para todo. ¿Por qué nosotros tenemos que andar, diga usted, ¿no?, con este revanchismo? Usted me preguntaba sobre el perfil del presidente que tengamos. Yo le decía, no debe de haber ese revanchismo político por el bien, por salud del Ecuador. ¿Cuál sería el problema si llega ella al poder? Si hay cosas buenas que hizo Correa y ella representa a Correa, ¿cuál es el problema? Que acabe de raíz con lo que ya existe aquí en este país. Que acabe. Señor, puede ser el señor Fernando Villavicencio, perfecto. Puede ser la señora Luisa, perfecto, pero que acabe, pues. Exactamente. Lo que existe aquí con la tanta la violencia, sí, señor. La violencia, el narcotráfico, ¿no?, sicariato, estas extorsiones, la vacuna. O sea, si ella nos da también eso, bienvenido. O sea, que sería el perfil propio del presidente, claro, ¿no? Ahora, que si yo, por mi convicción, voto acá, porque esa es mi convicción, claro, ¿no?, pero por el bien del país. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.